Bienvenidos a la tercera parte de la clase del sistema digestivo. Toca analizar en esta breve explicación ahora el tubo digestivo y se van a dar cuenta de que es bastante complejo en cuanto a su estructura. Y si bien puede venir todo de un mismo origen embriológico, todo este sistema es muy variado en cuanto a su mucosa sobre todo, porque eso es lo que vamos a ver que radica la diferencia de cada una de las partes. En realidad todo es un tubo muscular, sin embargo la parte interior, la parte más superficial, ¿sí? La que está en contacto con el alimento, es la que varía en todas las partes. ¿Sí? Cada una tiene su diferente fisiología y imagínense si se las explicara todas. Sin embargo, pues hay que mencionarlas, ¿no? En este caso sí es importante porque la función va muy relacionada con la estructura. Entonces, lo que les mencionaba, el tubo digestivo como tal es un tubo muscular, o sea, prácticamente es puro músculo el que se compone literalmente todos los intestinos, toda la tripa, ¿no? Por mencionarlo de manera coloquial. Entonces, a partir de la cavidad bucal, que ya vimos que estaba constituida por la lengua, por las mejillas, los labios, las papilas gustativas, la faringe, laringe, todas estas zonas empiezan con un revestimiento grueso, ¿sí? Una mucosa gruesa. Y de ahí vamos a encontrar que hay dos tipos de zonas, una zona de transporte y una zona digestiva. Vamos a llamarle las zonas de transporte a las zonas meramente conductivas, así como en el sistema respiratorio que veíamos que hay solamente unas partes que solamente conducen el aire. En este caso las zonas de transporte van a hacer lo mismo, van a conducir los alimentos y solamente eso. ¿Sí? A lo mejor le descargan un poco de enzimas para lubricar, para empezar la digestión, pero nada más. Perdón. La otra parte es la zona digestiva. Esta zona está constituida por epitelio especial para realizar la absorción de nutrientes, que es como tal la digestión. Bien, aprovechar todos los elementos que tiene un alimento para digerirlo y para aprovecharlo y para pasarlo a la circulación, en pocas palabras. Entonces, la cavidad oral, el ano, corresponde a zona de transporte. Y también dentro del mismo tubo digestivo vamos a encontrar que el esófago solamente es una zona de transporte, ¿sí? No realiza otra función más que transportar la comida. ¿Bien? Y las zonas digestivas van a empezar desde el estómago hasta el recto. ¿Sí? Un poquito antes del ano, ¿sí? Como tal, esas zonas realizan intercambio de nutrientes, de sustancias y realizan como tal el aprovechamiento del alimento. Entonces llegamos a esta parte. Lo que les mencionaba, es importante notar que todo el tubo digestivo es un tubo muscular, ¿sí? Y como tal es un tubo continuo, 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 ¿sí? Nunca deja de ser este músculo. En algunas partes cambia un poquito la conformación, pero siempre es de forma tubular y músculo, ¿bien? Músculo liso, no músculo esquelético, ¿bien? Entonces, lo único que va a hacer la diferencia entre cada una de las partes que vamos a ir observando, vamos a ir analizando, es la mucosa, que va a ir desde un epitelio de revestimiento en zonas de conducción, por supuesto en zonas de transporte, a zonas con un epitelio de intercambio, y en este caso es un epitelio cilíndrico simple, que es en las zonas digestivas, ¿sí? Entonces no va a haber variedad de epitelios aquí, solamente dos. Epitelio plano estratificado en zonas de transporte y un epitelio cilíndrico simple en las zonas digestivas. ¿Bien? Por supuesto, también esa zona va a estar compuesta por dos estructuras, el epitelio y el tejido conectivo subyacente, ¿sí? Y una pequeña banda de músculo liso que la va a delimitar, ¿sí? Así conformando como tal cuatro estructuras o cuatro capas. La primera va a ser la mucosa, que va a estar constituida, como ya los mencionaba, por el epitelio y la lámina propia, ¿sí? O en este caso el tejido conectivo laxo, también se le puede llamar corion, ¿sí? Y por último la va a delimitar la muscular de la mucosa, que es una pequeña banda que la rodea, ¿bien? Literalmente como que la exprime, digámoslo de esa forma. Bien, debajo de ese músculo liso o de la muscular de la mucosa vamos a encontrar tejido conectivo denso y regular, muchos vasos sanguíneos y en algunas ocasiones glándulas. Este lugar recibe el nombre de submucosa. Bien, después de esta capa
tenemos una capa continua, ahora sí, del músculo liso, que es la muscular externa. Vimos que había una muscular interna, que sería la muscular de la mucosa. Ahora, la muscular externa es la que va a delimitar como tal a todo el tubo digestivo. Bien, esta por lo general va a estar compuesta por músculo en dos direcciones, en dos capas, ¿no? Una de circular interna y una en forma longitudinal externa. Bien, y así en todo el tubo digestivo. Por supuesto hay algunas variantes, pero siempre se conforma así. Bien, y por otra parte tenemos una estructura que la va a delimitar o que va a protegerla en algunas ocasiones del movimiento, porque acuérdense que este tubo digestivo realiza peristaltismo, entonces se está moviendo, contrayendo mucho. Bien, entonces para no generar roce necesita una serosa o adventicia. Adventicia en zonas donde no hay movimiento, en zonas fuera de la cavidad abdominal, por ejemplo en el tórax, en el cuello, y serosa dentro de la cavidad abdominal, sobre todo en las partes que están libres, porque recordemos que muchas de las vísceras, algunas partes del intestino están pegadas a la pared torácica y también en la pared abdominal posterior, y esas zonas pues no tienen como tal movimiento, son cero, tienen un recubrimiento de adventicia, ¿sí? Como en algunas partes del hígado, en algunas partes posteriores del estómago, ¿sí? Donde no hay como tal movimiento, sino que también están libres. Pegadas, por supuesto, pegadas. Bien, entonces este es un esquema muy bonito que me gusta mucho analizar, porque nos describe todas las diferencias que existen en la mucosa, nótenlo. De aquí para abajo prácticamente todo es igual, una que otra variedad, ¿no? Pero todo es igual, se mantiene una circular interna y una longitudinal externa. Lo que les mencionaba, músculo continuo, de ese no hay pierde. Donde sí hay modificaciones es en la mucosa, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esta varía mucho en cuanto a la función que va a realizar cada parte del tubo digestivo, que nosotros ya le tenemos el nombre específico de órgano, ¿no? Le llamamos esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion o colon, y también aquí nos falta una parte de apéndice. Bien, entonces vamos a realizar una revisión, vamos a realizar una revisión de estas zonas de mucosa a lo largo de la clase. Entonces, empezando por la principal, después de la cavidad oral, continuamos con un epitelio de revestimiento, por supuesto de conducción de tipo plano simple. Este epitelio es clásico del esófago, ¿bien? Y así como en la zona de los labios teníamos muchas papilas dérmicas, aquí también son más prominentes, dándole una coloquial apariencia de una oruga, ¿sí? A la mucosa del esófago. Evidentemente no siempre se alcanza a ver, pero sí se puede relacionar para que quede mejor conectado. Y también ese mismo epitelio lo podemos llegar a encontrar en la parte del ano, ¿sí? Un epitelio plano estratificado donde va a pasar precisamente las heces. Bien, ahora pasamos a otras estructuras que van a ser muy parecidas entre sí. El estómago, ¿sí? Aquí la constitución original es un epitelio continuo. ¿A qué nos referimos con esto? A que el epitelio va haciendo una línea continua y posteriormente hay invaginaciones que forman glándulas, ¿sí? Entonces el epitelio es continuo, pero hay glándulas en su lámina propia, ¿sí? En el tejido conectivo. Esta constitución glandular, en el caso del estómago, es de tipo tubular simple y tubular ramificada, ¿bien? ¿Dónde más podemos encontrar esta organización continua pero con glándulas? En el colon, ¿sí? Solamente aquí que siempre va a ser simple. En el colon siempre va a ser una y una y una, haciendo la apariencia como si fueran rectángulos, ¿no? Así es. Entonces, estas estructuras son glandulares precisamente. El colon y el estómago son estructuras glandulares. De hecho, el estómago es más glándula que estructura absortiva. Realmente no se absorbe nada en el estómago. Bien, ahora sí, vamos a la parte un poco más confusa. El intestino delgado, el cual se divide en 3 porciones. Las 3 porciones están constituidas por una estructura maravillosa que incrementa el área de absorción, la cual se llama vellosidad. Bien, y no solamente tiene vellosidad, las vellosidades son las más visibles, pero también tiene otra estructura que también se dedica a eso, que es la glándula o cripta de Lieberkühn. Bien, ¿sale? Entonces aquí tenemos dos estructuras contrarias, una va hacia profundo y otra se libera. Entonces
En el estómago teníamos esto y la glándula se iba para acá abajo, ¿no? Igual en el colon. Bien, se iban hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa ahora en el intestino delgado? La mucosa hace proyecciones, ¿sale? Y también tiene glándulas, ¿sí? Entonces, aquí el epitelio no es continuo, plano, ¿sí? Aquí hay vellosidades. Cada una de estas estructuras es una vellosidad. ¿Y qué contiene una vellosidad? Pues contiene al epitelio de revestimiento y al tejido conectivo. Y por supuesto, la delimita aquí en este caso la muscular de la mucosa. Bien, eso es una vellosidad como si tuviera deditos. Bien, ahora no se confundan porque las células, los enterocitos que están en el intestino delgado también tienen microvellosidades, pero estas son a nivel celular. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un acercamiento. Aquí está un enterocito, lo vamos a hacer un poco más grande y esta tiene microvellosidades. ¿Sí? No se vayan a confundir. La vellosidad implica epitelio, lámina propia hasta muscular de la mucosa. Y la microvellosidad solamente implica el ápice o la parte superior de la célula del enterocito. ¿Sí? Son muy diferentes estas estructuras. Bien. Entonces, esa fue la pequeña aclaración de las estructuras que vamos a ver en diferencia en cada una de las porciones. Vamos a empezar ahora con definir qué es lo que incluye la mucosa. Ahora sí. Entonces, esta se conforma por el epitelio de revestimiento, que en la mayor parte de los lugares digestivos es cilíndrico simple. Bien. En el ano y en el esófago y en la cavidad oral es plano estratificado. En esta vamos a encontrar formaciones estructurales que ya habíamos adelantado, las vellosidades. ¿Sí? Ya las vimos. Estas de aquí son vellosidades, todas ellas. Bien. También tenemos microvellosidades que las vamos a encontrar en la célula. ¿Qué otras estructuras vamos a encontrar? Las criptas solamente las vamos a encontrar específicamente del Ibercum en intestino delgado, bien, pero hay criptas en estómago, hay criptas en colon, hay criptas en todas partes, bien. Entonces, las criptas son precisamente las glándulas, ¿sale? Para que no se vayan a confundir. Y un pliegue es un conjunto de la mucosa y parte de la submucosa, ¿sí? Entonces, es más profundo, es más grande un pliegue. ¿Cómo se va a ver? Lo vamos a adelantar en una imagen, pero entonces, si esto es una vellosidad que agarra a la lámina propia y al epitelio, el pliegue lo va a agarrar desde acá abajo. Entonces, todas las vellosidades van a irse con ese pliegue, ¿sí? Como si fuera una montaña más grande, ¿sale? Y estas pues también son muy características del intestino delgado. Bien, ahora, ¿qué es lo que realiza la mucosa? La absorción como tal, la nutrición, ¿sí? Hace la absorción de todos los nutrientes del organismo. ¿Y dónde los pasa? Pues los absorbe a través de los enterocitos y los pasa a través de la circulación y de la vasculatura linfática, ¿sí? Entonces van a los vasos sanguíneos y a los vasos linfáticos todos esos nutrientes. Entonces, quien realmente realiza todo esto es el intestino delgado. ¿Cómo lo hace? A través de las células enterocíticas. Y estas mismas, en dichas, van a secretar una especie de moco. ¿Por medio de qué? Por medio de células caliciformes y también por medio de glándulas que se encuentran en las criptas del Ibercum, o también se les llama glándulas del Ibercum. Bien, estas son de tipo tubuloalveolares simples o compuestas, dependiendo del área en el que nos encontremos. Ya vamos a ver por cada una de las secciones. Todas ellas son de tipo exócrina, sin embargo, cada una por todo el intestino, por todo el sistema, el tubo digestivo, también vamos a encontrar glándulas endócrinas difusas que conforman el sistema del SNED. ¿Sí? Entonces, por aquí hay una celulita del SNED, aquí hay otra. Entonces, por todas partes va a haber células del SNED conformando la glándula endócrina más grande todavía. Pero, si somos estrictos, y como lo mencionan los libros, son células únicas, ¿sí? Distribuidas por todo el organismo. Por eso se le llama sistema neuroendocrino difuso. Bien, ahora
La lámina propia está constituida, es toda esta que está debajo del epitelio que corresponde a tejido conectivo, está constituida mayormente por fibras de colágeno. Sin embargo, las fibras de reticulina o fibras reticulares también son prominentes. ¿Qué más va a haber en la lámina propia? Pues todas las células propias del tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? Células de la sangre, fibroblastos, fibrocitos, macrófagos, ¿bien? Vasos linfáticos, tejido nervioso, músculo liso incluso, ¿sí? Este de aquí es una parte de músculo liso que se llama músculo de Brock, ¿bien? Agregaciones de tejido linfoide, por supuesto, va a haber aquí conglomerados, ¿sí? De linfocitos que sirven para formar el sistema linfoide asociado hasta tubo digestivo que se llama GALT, ¿sí? Vamos a ver que también hay estructuras llamadas folículos linfoideos o placas de Peyer o células M que constituyen parte de ese sistema. Bien, debajo de esa lámina propia, o sea, esto de aquí es lámina propia, noten que es tejido conectivo laxo. Aquí está el epitelio de revestimiento y debajo de toda esta estructura encontramos músculo liso en forma de una banda, como si fuera una liga, ¿sí? Entonces, esa banda única continua de músculo liso se llama muscular de la mucosa. Está integrada por 5, por 4, incluso de 2 hasta 6 células de grosor, realmente no es muy prominente, pero sin embargo hace su función, que es separar la lámina propia de la submucosa. Bien, es una línea continua, la compartimentaliza, ¿sí? Para que todas las estructuras y todos los nutrientes no rebasen esa zona y vayan más controlados, ¿sí? Para que todo se absorba en esa parte de la mucosa. Se menciona también que tiene subpartes, o sea, tiene capas, una circular interna y una longitudinal externa, sin embargo a la microscopía son indiferenciables, ¿bien? Y esta no se extiende en las vellosidades, ¿sí? Sí se extiende, se puede llegar a extender en los pliegues, en las vellosidades no. Entonces, las vellosidades se anclan en la muscular de la mucosa, ¿sí? En las vellosidades no. Donde sí se extiende la muscular de la mucosa, pues en los pliegues que habíamos visto. Miren, aquí está perfectamente los ejemplos. Cada uno de estos deditos que pueden ver aquí, por protrusiones, son vellosidades. Este de aquí es un pliegue, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La de aquí, esta línea de acá, es la muscular de la mucosa. A partir de la muscular de la mucosa van las vellosidades. Bien, debajo de la muscular de la mucosa se hace una protrusión y hace otra montaña más grande. Y todo esto se llama pliegue, ¿sí? En algunos libros de anatomía son las llamadas válvulas de Kerkrig o válvulas conniventes, ¿sí? En el caso del tubo digestivo en intestino delgado, sobre todo en duodeno. La submucosa es todo este espacio de acá, ¿sí? Es tejido conectivo denso y regular y está muy llena de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos y también de nervios, ¿sí? Entonces es la parte más irrigada y más inervada de nuestro organismo en el tubo digestivo, por supuesto. Cada una de estas estructuras está compartimentalizada, si se dan cuenta, por músculo liso. De este lado, en la profundidad, tendríamos la muscular externa y de este lado la muscular de la mucosa o muscular interna. Bien. Tiene pequeñas ramas que se dirigen hacia la mucosa, que son los pliegues, y pues realmente su complejidad radica en todas las estructuras que tiene, ¿sí? Ayudan a regular la secreción también, porque aquí vamos a encontrar el plexo submucoso de Meissner, que regula un poco la contracción de la muscular de la mucosa, pero sobre todo regula la secreción y absorción. Por último tenemos la parte de la muscular externa, ¿sí? Es esta y esta, ¿sí? Como ven, son dos partes diferentes, son dos fases. ¿Por qué? Porque como les había adelantado, son dos capas, una circular interna, que sería esta, y una longitudinal externa, que sería esta. Y ahora, dependiendo del corte, va a ser la dirección de las celulitas, por supuesto. Si el corte es longitudinal, la parte de la longitudinal externa, pues la vamos a ver alargada, ¿no? Y si el corte es transversal, la circular interna es la que se va a ver alargada, ¿sí? Entonces, este corte que estamos viendo fue uno transversal, ¿sí? Aquí tenemos el tubito y lo estamos viendo de esta manera, ¿sí? Si tuviéramos estas capas en el siguiente orden, o sea que la alargadita estuviera de este lado, el corte habría sido
a lo largo de la luz del tubo, ¿sí? Así. Entonces, dependiendo de los cortes, pues va a ser la disposición de las mismas. Ahora, esta muscular externa es continua en todo, como les había mencionado, pero hay unas excepciones. Por ejemplo, en estómago hay una capa extra más interna que es una de dirección oblicua. En el microscopio se ve, no se ve ninguna diferencia. ¿Sí? Lo donde sí se ve es en la macroscopía. Al ir diseccionando capa por capa sí se alcanza a ver la dirección de cada una de ellas, pero en el microscopio es muy difícil de diferenciar. En el colon, la capa longitudinal externa se va a conglomerar en una sola región, ¿sí? Conformando como tal las estructuras llamadas tenias colónicas, ¿sí? Que es músculo liso. Bien. Y por otra parte, en la zona en donde encontramos unión de órgano con órgano, por ejemplo, en las válvulas ileocólicas, en el cardias, en el píloro, esas zonas donde hay como tal zonas de cierre, de esfínteres muscular externa, sobre todo de la circular interna, ¿sí? La circular interna es la que conforma los esfínteres, la que les da el tono, ¿sí? La que los cierra. Entonces ahí va a variar un poco la disposición de la muscular externa, pero es continua siempre. Y entre ellas va a haber zonas de inervación, como ya habíamos visto en sistema nervioso central, nervios parasimpáticos en este caso, ¿sí? Que componen ganglios. Por último y no menos importante, y hay que dar una cierta extendida en esta situación, serosa y adventicia. ¿Cuándo es serosa y cuándo es adventicia? La adventicia solamente es tejido conectivo denso y regular, o también puede llegar a ser solamente laxo, ¿sí? ¿Cuándo es serosa? Cuando está la presencia del peritoneo. Y con peritoneo nos vamos a referir a las membranas que revisten las cavidades huecas, como la pleura, como el pericardio, como el abdomen. Entonces, este tipo de estructuras tienen un epitelio que las delimita, y ese epitelio se le llama mesotelio y es el que va a ir recubriendo o compartimentalizando como tal el órgano. Entonces, al tener la presencia de mesotelio, estamos hablando de una serosa. Si no tenemos el mesotelio, es adventicia. Bien. Es como se los mencionaba, por delimitación. Si tenemos un epitelio que lo delimita, ya es un órgano, entonces es serosa. Si tenemos solamente tejido conectivo disperso con fibras de colágeno y reticulares, solamente es adventicia. Bien. Y cuando tenemos el mesotelio, todo este espacio de aquí se le llama subserosa, ¿sí? Por la misma situación. La serosa como tal es el peritoneo. Bien. Entonces, dentro de estas estructuras vamos a encontrar inervación, dentro de las cuales tenemos dos plexos importantes. El mientérico, que va a estar entre las dos capas de muscular externa, que se llama plexo de Auerbach, y el plexo submucoso o de Meissner, que ya habíamos visto dónde se encuentra. Dentro de la mucosa, en la lámina propia, vamos a encontrar un plexo interno que se llama plexo de Shadabach, que es el que inerva como tal a las vellosidades o a las glándulas, ¿sí? Todos estos plexos tanto tienen regiones aferentes como eferentes, entonces están muy comunicadas con el sistema nervioso central, pero eso no les quita que sean independientes. Por eso también entran dentro del sistema nervioso autónomo. Ellos pueden llevar a cabo sus funciones sin necesidad de tener la coordinación del cerebro. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase y continuamos en la siguiente con los órganos que nos quedan por analizar.